¿Qué sucede cuando una fuerza imparable de arrogancia se topa con un baluarte de la justicia? Pronto lo descubrirás. En el corazón de una ciudad gobernada por una policía que no rendía cuentas a nadie, el oficial Frank Miller era el ejecutor, un hombre que veía el mundo en blanco y negro. Pero un martes lluvioso, detuvo a un hombre negro y tranquilo que conducía un viejo sedán. Creía que no estaba dando lecciones a nadie. No tenía ni idea de que acababa de abofetear a un juez federal. En los 4 minutos que tardó en salir a la luz la verdad, Miller no solo puso fin a su carrera, sino que firmó la sentencia de muerte de todo su imperio corrupto. Esto no es solo una historia de karma, sino una historia de lo que sucede cuando el sistema, finalmente, se autodestruye. La lluvia caía a cántaros, fina y miserable, convirtiendo las luces de neón de la ciudad en una mancha borrosa de acuarela. Era una de esas noches que hacen que la gente buena se quede en casa y que la gente mala se sienta osada. Para el juez Mateo Thorne era un martes cualquiera. Había salido del juzgado federal hacía unas horas, cambiando su severa toga negra por una sudadera gris desgastada y unos vaqueros. Conducía su coche particular, un Toyota Camry de 15 años que lo había acompañado fielmente durante sus estudios de Derecho y que nunca llegó a fallar del todo. Era discreto, sin pretensiones, y lo mantenía conectado con el mundo que juzgaba, no solo con el que vivía. Tarareaba una emisora de jazz clásico, pensando en un caso de crimen organizado particularmente espinoso, cuando el mundo a sus espaldas estalló en un baño de sangre. La luz parpadeaba violentamente en su espejo retrovisor, una imagen familiar que aún le enviaba una punzada de adrenalina por las venas, una sensación que sabía que compartían millones de hombres que se parecían a él, independientemente de su posición social. El juez Thorne se detuvo suavemente, con el motor al ralentí, y colocó ambas manos en el volante a las 10:02. Observó por el retrovisor cómo se acercaban 2 agentes uniformados, uno a cada lado del coche, con movimientos sincronizados y amenazantes. El que estaba a su lado era el mayor de los 2, un hombre de cuello grueso y rostro esculpido por el resentimiento. Era el agente Frank Miller. Su placa de identificación brillaba plateada en su pecho, justo al lado de una barra de condecoraciones que lucía como un trofeo. Su compañero más joven, el agente Davis, se mantenía al margen, junto al asiento del copiloto, con la mano nerviosa cerca de la funda de su arma. Miller golpeó el cristal con un nudillo. El juez Thorne bajó la ventanilla, dejando entrar el aire húmedo y frío. «Licencia y registro», gruñó Miller, no como una petición, sino como una orden. Apuntó con una linterna de alta potencia directamente a los ojos de Thorne, obligándolo a entrecerrarlos. «Por supuesto, oficial». «¿Puedo preguntar por qué me detuvieron?», preguntó Thorne con voz firme y tranquila. Era la misma voz capaz de silenciar una sala de audiencias con una sola palabra. Pero en ese momento, solo era la voz de un ciudadano. «Tienes una luz trasera fundida», dijo Miller, con la linterna aún fija en la cara de Thorne. «Ahora, la licencia y la documentación del vehículo. No me hagas repetirlo». Thorne sabía perfectamente que su luz trasera funcionaba. Había revisado el coche a fondo el fin de semana anterior. Esto era un pretexto, una clásica maniobra para obtener información. Asintió lentamente, sopesando internamente si debía señalar la mentira o simplemente obedecer. Obedecer siempre era más seguro. «Necesito buscar la documentación en la guantera, y mi cartera está en el bolsillo trasero», afirmó Thorne con claridad, dejando claras sus intenciones. «Hazlo despacio», ladró Miller. Thorne recuperó los documentos y se los entregó. Miller los arrebató, sin apenas fijarse en el nombre, Mateo Thorne. Antes de volver a mirar al hombre, vio a un hombre negro con sudadera con capucha conduciendo un coche viejo en un barrio que se estaba gentrificando poco a poco. En su mente, la ecuación era simple. «Mateo Thorne», dijo Miller, alargando el nombre con desdén. «¿Qué haces por aquí, Mateo? No pareces venir por la nueva cafetería artesanal». «Vivo a unas 5 manzanas de aquí, agente», respondió Thorne, perdiendo la paciencia.
Su condescendencia era tan densa como la humedad. Ajá, gruñó Miller. Le devolvió los documentos a Davis para que los procesara. Miller se inclinó, con el rostro ahora cubierto de espinas, invadiendo su espacio personal. Desprendía un fuerte olor a café rancio y agresividad. ¿Tienes antecedentes, Mateo? ¿Hay algo que quieras contarme? ¿Alguna orden de arresto pendiente? ¿Llevas algo ilegal? No, agente. No tengo antecedentes penales. No llevo armas ni sustancias ilegales. Miller sonrió con sorna. Eso es lo que todos dicen. Desde el otro lado del coche, la voz de Davis se oyó, débil y distante. Frank, no tiene antecedentes. No tiene órdenes de arresto pendientes. El coche está a su nombre. Miller ni siquiera miró a su compañero. Tenía la mirada fija en Thorne. Parecía casi decepcionado por la noticia. Era como si un historial limpio fuera un inconveniente para su versión de los hechos. Un historial limpio, reflexionó Miller, golpeando la puerta del coche con su linterna. Vaya. Bueno, Mateo, incluso con un historial limpio, tienes una luz trasera rota. Esos son $10 de multa. Pero esta noche me siento generoso. Te voy a dar una advertencia. Pero antes, un consejito. Se inclinó hacia ti, bajando la voz a un susurro conspirador. Gente como usted deben tener más cuidado. Deben saber cuál es su lugar. Andar conduciendo de noche con aspecto sospechoso solo atrae la atención no deseada. ¿Entiende? Al juez Thorne se le heló la sangre. El racismo puro y duro era tan casual, tan descarado, que resultaba casi asombroso. Durante años, había presidido casos nacidos de momentos como este. Había visto las consecuencias y escuchado los testimonios. Ahora lo estaba viviendo. Su calma finalmente se quebró, no con ira, sino con una profunda y gélida claridad. Lo entiendo perfectamente, oficial, dijo Thorne, perdiendo su tono neutral y adquiriendo un tono duro y resonante. Entiendo que me detuvo sin causa probable, utilizando una infracción fantasma como pretexto. Entiendo que intentas intimidarme por mi raza, y no voy a tolerar que me hables así. El rostro de Miller, que hasta entonces había sido una máscara de arrogante autoridad, se ensombreció de furia. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran. Estaba acostumbrado al miedo, a la sumisión y a las miradas esquivas. ¿Qué me acabas de decir?, gruñó. «Me oíste», dijo Thorne, sosteniendo su mirada sin inmutarse. Sucedió en un instante. La formación de Miller, su supuesta profesionalidad, se esfumaron, reemplazadas por una ira cruda y brutal. Su mano, gruesa y callosa, se coló por la ventana abierta. El sonido fue un crujido seco y húmedo que resonó en la noche lluviosa. El sonido de una palma abierta impactando contra una mejilla. La cabeza del juez Mateo Thorne se ladeó violentamente por el impacto. Un silencio atónito se apoderó del lugar, interrumpido solo por el zumbido del motor y el repiqueteo de la lluvia. El mundo pareció ralentizarse. Sintió el ardor punzante extenderse por su rostro. Percibió el sabor de la sangre que le salía de un corte en el interior del labio. El agente Davis, al otro lado, se quedó paralizado, con los ojos desorbitados por la incredulidad y el pánico. «Frank, ¿qué has hecho?». Pero Frank Miller no escuchaba. Respiraba con dificultad, con el pecho hinchado, eufórico por la adrenalina de su propia transgresión. Miró a Thorne, quien lentamente giró la cabeza hacia atrás, con los ojos ahora como fragmentos de obsidiana. No había miedo en sus ojos, ni ira, solo una calma aterradora y profunda. «Está usted arrestado», espetó Miller, con la voz temblando de rabia. Tiró del pomo de la puerta. «Salga del coche ahora mismo. ¡Manos en la cabeza!». El juez Thorne no opuso resistencia. Salió del coche lenta y deliberadamente, y se puso las manos en la cabeza, con la mente ya trabajando, calculando. La bofetada fue solo el principio. Fue una agresión física contra un ciudadano, pero para el agente Frank Miller y el sistema que lo había creado, fue algo muchísimo peor. Fue como tirar de un solo hilo para desbaratarlo todo.
El trayecto hasta la comisaría del Distrito 17 fue silencioso y tenso. Thorne iba sentado en la parte trasera del coche patrulla. El plástico frío e implacable del asiento contrastaba crudamente con la humillación ardiente en su mejilla. Las esposas le apretaban las muñecas, apretadas con fuerza por un triunfante Miller, que conducía con un renovado sentido de determinación. Davis iba sentado en el asiento del copiloto, con la mirada fija al frente, evitando el contacto visual con el retrovisor. El silencio del agente más joven delataba su miedo, no a Thorne, sino a su compañero. Entraron en la comisaría por una puerta lateral, una entrada mugrienta que conducía directamente a la zona de fichaje. El aire dentro estaba impregnado del olor a desinfectante, café rancio y desesperación. Miller empujó a Thorne hacia adelante, con la mano firmemente plantada en la espalda. «Vaya bocazas que tengo aquí, sargento», anunció Miller al sargento de la muerte, un veterano corpulento de pelo canoso llamado Connelly. Lo paré por una luz trasera rota y decidió darme una lección de derecho constitucional. Resistencia a la autoridad. Alteración del orden público. Ya pensaremos en algunas más. El sargento Connelly levantó la vista de sus papeles con la mirada cansada. En sus 30 años de servicio, había visto a miles de Frank Millers, matones con placa que confundían la crueldad con la autoridad. Su mirada se posó en el juez Thorne, observando la sudadera gris, los vaqueros y la reciente marca roja en su mejilla. Suspiró. Otro para la trituradora. «De acuerdo, Frank. Mételo en la celda de detención». «Yo me encargo del papeleo inicial», dijo Connelly con voz monótona. «No», dijo Miller con una sonrisa. «Quiero hacerlo yo mismo. Quiero ver su cara cuando esté sentado en la celda pensando en que debería haberse callado». Miller empujó a Thorne hacia la mesa de registro, haciéndolo caer sobre un duro banco de madera. Comenzó a rellenar el informe de detención con una lentitud teatral. Saboreando el momento, le preguntó a Thorne su nombre, fecha de nacimiento y dirección, tecleando en el sistema con 2 dedos. «¿Ocupación?», preguntó Miller con desdén sin levantar la vista. «Soy juez», respondió Thorne en voz baja. Miller dejó de teclear y soltó una breve carcajada. «¿Un juez? ¿Juez de qué?» «Del concurso canino del barrio». «Esa es buena. Pondré desempleado». Siguió tecleando. El sistema informático, sin embargo, estaba conectado a una base de datos municipal que cotejaba la información. Cuando Miller introdujo el nombre completo de Thorne, Mateo Aurelius Thorne, y su fecha de nacimiento, apareció un pequeño icono de bandera, casi imperceptible, junto al nombre. Era una bandera de cortesía, un indicador para las fuerzas del orden de que la persona ocupaba un alto cargo público. Su propósito era evitar precisamente este tipo de situación embarazosa y legalmente catastrófica. Miller, en su arrogancia, no se percató de ello, pero el sargento Connelly, que pasaba con una taza de café recién hecho, echó un vistazo a la pantalla. Sus ojos se abrieron ligeramente. Miró del nombre en la pantalla al hombre en el estrado, y luego de nuevo al nombre en la pantalla. Un escalofrío de pavor le recorrió la espalda. «Frank», dijo Connelly con voz repentinamente baja y urgente, «¿cuál es el nombre completo del detenido?» «Mateo Thorne dice que es juez». Miller soltó una risita y se giró para guiñarle un ojo a Davis, que intentaba hacerse invisible en un rincón. Connelly se inclinó hacia el monitor. Hizo clic en el icono de la bandera. Apareció un recuadro desplegable con una identificación con foto y una breve biografía. El honorable Mateo A. Thorne, juez de distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur. La taza de café se le resbaló de la mano a Connie y se hizo añicos contra el suelo de linoleum. El líquido caliente salpicó las baldosas, pero nadie se movió. El estruendo pareció absorber todo el aire de la habitación. Habían pasado 4 minutos. 4 minutos desde que entraron en la comisaría. Miller, molesto por la interrupción, finalmente levantó la vista. «¿Qué demonios, Connelly? Eso sale de tu boca». Su voz se apagó al ver la expresión del sargento. Era una expresión de puro horror.
Frank, eres idiota, susurró Connelly, pálido como la muerte. Señaló la pantalla con un dedo tembloroso. Miller frunció el ceño y giró su silla para ver mejor. Leyó las palabras en la pantalla. Las leyó una y otra vez. La expresión de autosuficiencia y triunfo en su rostro no solo se desvaneció, sino que se desvaneció por completo. El color se le fue de las mejillas, dejándole un blanco pálido y enfermizo. Se le aflojó la mandíbula. Su mundo arrogante e intocable, construido sobre la base de la intimidación y la impunidad, acababa de derrumbarse ante unas pocas líneas de texto en la pantalla de un ordenador. Miró de la pantalla al hombre del banco, al hombre de la sudadera con capucha, al hombre al que había detenido, insultado y abofeteado. El honorable Mateo A. Thorne, juez federal, designado por el presidente, confirmado por el Senado con un mandato vitalicio. Un hombre con el poder de desmantelar organizaciones criminales enteras, de enviar a hombres poderosos a prisión durante décadas, de interpretar las mismas leyes que Miller acababa de violar tan flagrantemente. El silencio en la sala era absoluto, una manta pesada y sofocante. Incluso la cacofonía habitual de la comisaría, los teléfonos que sonaban, las radios que crepitaban, los gritos lejanos parecían haber cesado. Davis parecía a punto de vomitar. Miller se levantó, haciendo rechinar su silla contra el suelo. Dio un paso vacilante hacia Thorne. Juez, no lo sabía. El juez Thorne lo miró. Su rostro era una máscara de fría calma judicial, pero en sus ojos se reflejaba el peso de toda la Constitución de los Estados Unidos. No dijo ni una palabra. No hacía falta. El teléfono del escritorio del sargento Coney sonó con un sonido agudo y penetrante que hizo que todos se sobresaltaran. Connelly contestó torpemente. Comisaría 17, sargento Connelly. Escuchó un momento, y su rostro palideció aún más. Sí, jefe. Sí, entiendo. Inmediatamente colgó el teléfono y miró a Miller con una mezcla de lástima y desprecio. Era el jefe O'Connell. Ya le tocaba caer. Dijo, y cito textualmente, «No lo pierdan de vista y por el amor de Dios, quítenle las esposas ahora mismo». Miller se tambaleó hacia Thorne, buscando a tientas la llave de las esposas. Le temblaban tanto las manos que apenas podía introducirla en la cerradura. El sonido del primer grillete al abrirse fue como un disparo que anunciaba el comienzo de una carrera para ver cuán rápido se derrumbarían el imperio de Frank Miller y el sistema corrupto que lo protegía. El jefe de policía Michael Unnell se movía por su comisaría como un huracán. Su rostro era una nube de furia contenida. Era un animal político, un hombre que había sobrevivido a 3 alcaldes y media docena de escándalos gracias a su maestría en la manipulación. Sabía cómo enterrar una historia, cómo neutralizar a un político y cómo hacer desaparecer un problema. Pero mientras se dirigía a su oficina, donde el juez Mateo Thorne lo esperaba, supo que no se trataba de un problema cualquiera. Era un incendio de gran magnitud en un barco cargado de dinamita. Cuando el juez Thorne entró en su oficina, O'Connell ya había despedido con una sola mirada venenosa al pálido y tembloroso oficial Miller. Thorne se sentó frente al gran escritorio de caoba del jefe, rechazando cortésmente la oferta de agua, café o un botiquín de primeros auxilios para su rostro. Simplemente se sentó, con las manos apoyadas en las rodillas, un oasis de calma en medio de un frenético intento por controlar los daños. La marca roja en su mejilla se había transformado en un púrpura intenso, reflejando su ira. Juez Thorne, comenzó con él, con una voz que combinaba con maestría, deferencia y autoridad. En nombre de todo el departamento, quiero ofrecerle mis más sinceras disculpas por la inaceptable conducta del agente Miller. No hay excusa posible. Ninguna. Estoy de acuerdo, jefe O'Connell, respondió Thorne con voz firme. No hay excusa. O'Connell se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre el escritorio. Esto era lo que mejor se le daba. Los acuerdos entre bastidores, los pactos de caballeros. Frank Miller es un oficial apasionado, a veces demasiado entusiasta. Ha sido suspendido con efecto inmediato. Le aseguro que se enfrentará a una severa investigación disciplinaria interna.
Actuaremos con rapidez y decisión. Usted se encargará de esto, repitió Thorne, dejando la frase en el aire como humo. Dígame, jefe, ¿cuántas veces ha sido sometido el agente Miller a su proceso de investigación interna? O'Connell se puso rígido. No estoy autorizado a hablar del expediente confidencial de un agente. Déjeme aventurar una suposición, dijo Thorne con la mirada fija. Calculo que habrá al menos una docena de denuncias civiles por uso excesivo de la fuerza e insultos, sobre todo contra ciudadanos pertenecientes a minorías. Supongo que todas se consideraron infundadas o resultaron en una sanción leve. Supongo que también tiene una condecoración por un alto número de arrestos, algo que su departamento valora mucho más que las relaciones con la comunidad. ¿Me equivoco? El silencio del jefe fue una confesión. El juez Thorne acababa de describir la política no oficial de la Comisaría 17, conocida en las calles como el Reino de Miller. «Mire, juez», dijo O'Connell, cambiando de táctica. «Lo que ocurrió esta noche fue un error. Un error terrible. Miller no sabía quién eras. Y ese es precisamente el problema, ¿no?», replicó Thorne, elevando la voz con una autoridad controlada por primera vez. «La ley no debería depender de quién soy, sino de lo que soy. Un ciudadano estadounidense que, supuestamente, debe estar protegido contra detenciones ilegales, registros injustificados y agresiones físicas por parte de agentes del orden. El hecho de que usted crea que el delito de Miller fue abofetear a un juez y no a un ciudadano me dice todo lo que necesito saber sobre su departamento». O'Connell vio que la negociación se le escapaba de las manos. Decidió jugar su última carta, la más poderosa. «¿Qué quiere, señor juez? Seamos francos. Una disculpa formal de la ciudad. Una generosa indemnización por la demanda civil. Podemos lograrlo discretamente. Una donación importante a una organización benéfica de su elección. Así evitamos la prensa y el espectáculo público. Sería mejor para todos. Para la ciudad, para el departamento y, con todo respeto, para la imagen del Poder Judicial. Fue una oferta descarada y cínica. Acepten el dinero, firmen el acuerdo de confidencialidad y dejen que la maquinaria siga funcionando». El juez Thorne se reclinó en su silla y miró al poderoso jefe de policía. Durante un largo rato, guardó silencio. Pensó en los incontables acusados que habían comparecido ante su tribunal. Jóvenes cuyas vidas quedaron irrevocablemente alteradas por un encuentro con un policía como Miller. Hombres que no tenían un título que los protegiera. Pensó en el sistema que había jurado defender. Un sistema que O'Connell y sus agentes trataban como a su ladrón personal. Finalmente, habló, y sus palabras no eran las de una víctima, sino las de un juez dictando sentencia. «Esto es lo que quiero, jefe O'Connell», dijo, bajando la voz hasta un susurro casi intimidante, más amenazante que cualquier grito. «Quiero la placa del agente Miller. Quiero su arma, y quiero que se le acuse de agresión, lesiones y perjurio por falsificar el motivo de la detención de tráfico. Quiero que el fiscal de distrito cuente con la plena y total cooperación de su departamento en ese proceso». Hizo una pausa, dejando que la gravedad de su exigencia calara hondo. «Pero eso es solo para el agente Miller», continuó, clavando la mirada en la de O'Connell. «Para usted y para su departamento. Quiero algo más. Voy a hacer una serie de llamadas. La primera será a la Fiscalía Federal. La segunda será ante la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. Voy a solicitar formalmente que abran una investigación por patrón de conducta contra la Comisaría 17 y su liderazgo». O'Connell palideció. Una investigación federal por patrón de conducta era una sentencia de muerte para un jefe de policía. Eso significaba años de supervisión federal, un decreto de consentimiento legalmente vinculante y desenterrar todos los secretos más oscuros. «No puede estar hablando en serio», tartamudeó O'Connell. «Eso destruiría este departamento. Destruiría la moral». «La moral parece estar de maravilla para los agentes que creen que pueden agredir a los ciudadanos con impunidad», replicó Thorne.
Tuvo la oportunidad de arreglar su casa, jefe. Su oferta de esta noche demuestra que no tiene ninguna intención de hacerlo. Solo quiere comprar mi silencio. Pero mi silencio, señor, no está en venta. El juez Thorne se puso de pie. Su imponente figura de 1,80 metros parecía dominar al hombre tras el escritorio. Me preguntan qué quiero, dijo, caminando hacia la puerta. No quiero un acuerdo. No quiero una disculpa. Quiero justicia. Abrió la puerta y salió, dejando al jefe O'Connell solo en su oficina. Los cimientos de su imperio comenzaban a tambalearse. El acuerdo secreto había fracasado. La guerra estaba a punto de comenzar en un lugar donde O'Connell tenía mucho menos poder. Un juzgado. La fiscal adjunta Evelyn Reed era conocida por dos cosas: su meticulosa preparación y su pragmatismo político. Tenía un índice de condenas casi perfecto, porque nunca llevaba un caso a juicio, a menos que estuviera completamente segura de ganar. Enjuiciar a un policía era la definición misma de un caso incierto. Los jurados eran notoriamente reacios a condenar a agentes de policía, y el pacto de silencio policial era un obstáculo muy real y muy poderoso. Cuando el expediente del caso del pueblo contra Frank Miller llegó a su escritorio, su primer instinto fue buscar la manera de llegar a un acuerdo. Agredir a un juez federal era grave, pero un juicio público y turbio contra el protegido del sindicato policial era aún peor. El sindicato policial, liderado por un abogado beligerante llamado Bob Lynch, no escatimaría esfuerzos para arrastrarla a ella, a la víctima y a la fiscalía por el fango. Su opinión cambió en el instante en que el juez Mateo Thorne entró en su despacho para la audiencia preliminar. No estaba allí como un juez poderoso que abusaba de su autoridad. Estaba allí como la víctima. El señor Thorne relató los hechos de aquella noche con una precisión fáctica escalofriante que no dejaba lugar a dudas. Pero fue lo que dijo al final lo que la convenció. Señorita Reed, dijo, mirándola fijamente. Comprendo la delicada situación política en la que se encuentran. Pero esto no se trata de mí. El agente Miller no vio a un juez esa noche. Vio a un hombre negro al que podía intimidar y agredir impunemente. Si le permitimos salir impune con un acuerdo de culpabilidad, estaremos validando su visión del mundo. Estamos dejando claro a todos los agentes de la Comisaría 17 que están por encima de la ley siempre y cuando su víctima sea del tipo de persona adecuado. Este caso no se trata de vengarse por una bofetada, sino de desmantelar una mentalidad. Evelyn Reed, una mujer que se había abierto camino en un ámbito dominado por hombres, sintió un destello del idealismo que creía haber perdido hacía años. Miró el expediente, la montaña que tenía que escalar, y tomó una decisión. No llegaremos a un acuerdo, señor Thorne, dijo con voz firme. Iremos a juicio. Su primer y mayor problema era la falta de un testigo imparcial. Era la palabra de Miller contra la de los jueces. Si bien el testimonio de un juez era contundente, la defensa presentaría a Thorne como un funcionario arrogante que provocó el incidente. Necesitaba más. Necesitaba al otro policía. Necesitaba al agente Davis. Encontrar a Davis no fue difícil. Estaba de baja administrativa por su propio bienestar, según el departamento. Lograr que hablara era otra historia. Su primera llamada no fue contestada. La segunda fue atendida y se cortó inmediatamente. Envió a un detective de su oficina a su casa, pero él nunca abrió la puerta. Evelyn sabía que el sindicato lo había corrompido. Bob Lynch lo tendría rodeado de abogados y amenazas, recordándole que los soplones no tienen futuro en las fuerzas del orden. Necesitaba otro enfoque. Investigando el expediente de Davy, descubrió que tenía una madre anciana en una residencia a 1 hora de la ciudad. La visitaba todos los domingos sin falta. El domingo siguiente, Evelyn condujo hasta la tranquila residencia de ancianos en las afueras. Encontró a Davis sentado en un banco del parque bajo un gran roble, con la mirada perdida en la lejanía. Parecía demacrado, una sombra del hombre que había visto en su foto de archivo. Agente Davis, dijo acercándose con suavidad. Él dio un respingo.
No puede estar aquí. Tiene que irse. No estoy aquí para entregarle una citación judicial, dijo ella, manteniendo la distancia. Solo quiero hablar 5 minutos. Él negó con la cabeza, mirando a su alrededor con nerviosismo, como si los abogados del sindicato pudieran aparecer de repente entre los rosales. No tengo nada que decir. Yo estaba allí. Vi a un sospechoso resistiéndose al arresto. El agente Miller usó la fuerza necesaria para reducirlo. Y esa es mi declaración. Usted y yo sabemos que eso es mentira, agente, dijo Evelyn con voz suave pero firme. Usted presenció una agresión injustificada e ilegal. He leído su expediente. Lleva 2 años en el cuerpo. Ninguna queja, solo una felicitación por salvar a una familia de un incendio doméstico. Te hiciste policía para ayudar a la gente, ¿no? Él guardó silencio, con la mandíbula apretada. Déjame contarte lo que va a pasar, continuó ella, acercándose un paso. Bob Lynch te dirá que te mantengas firme en tu versión. Te prometerá que el sindicato te protegerá, y tal vez lo hagan. Cometerás perjurio en el estrado, y probablemente te saldrás con la tuya. Puede que Miller incluso sea absuelto y vuelvas a trabajar en la comisaría 17, pero serás su compañero de por vida. Serás quien le mintió. Cada detención ilegal, cada informe falsificado, cada atajo que tome, serás cómplice porque él te controlará. ¿Es ese el tipo de policía que quieres ser? Davis finalmente la miró, con una mirada desesperada y angustiada. No lo entiendes. No se trata solo de mi carrera, se trata de mi vida. Estos tipos no olvidan. ¿Y crees que el juez Thorne lo olvidará? Evelyn se encontró con esto. Te quedaste de brazos cruzados viendo cómo agredían a un juez federal, y luego conspiraste para encubrirlo. Mentir en ese estrado no solo te convertirá en cómplice de la corrupción de Miller, eso te convertirá en enemigo del sistema judicial federal. Lynch no puede protegerte de eso. Nadie puede. Dejó que lo asimilara. Le había presentado 2 futuros. Una vida a merced de un policía corrupto o una oportunidad de redención que conllevaba un riesgo inmenso. No puedo obligarte a testificar, agente Davis, dijo, suavizando de nuevo su voz. Pero si decides decir la verdad, haré todo lo posible por protegerte. La decisión es tuya. Puedes ser testigo de la acusación o cómplice de la defensa. Se dio la vuelta y se marchó, dejándolo solo en el banco. No sabía si había logrado conmoverlo. Pero mientras conducía de regreso a la ciudad, sintió que la primera grieta en el muro de silencio policial se había abierto. El destino de todo el caso ahora recaía sobre la conciencia de un joven y aterrorizado agente de policía. La sala del tribunal era un hervidero de tensión. A un lado, sentado el oficial Frank Miller, flanqueado por el imponente Bob Lynch y un equipo de abogados del sindicato. Miller lucía seguro de sí mismo, vestido con un elegante traje, y su expresión reflejaba una indignación contenida. Al otro lado, sentada Evelyn Reed, con sus expedientes perfectamente ordenados, mostraba una calma implacable. La prensa abarrotaba todos los asientos disponibles. Esto no fue un simple juicio. Fue un referéndum sobre la policía de la ciudad. La acusación comenzó con su testigo estrella, el honorable Mateo A. Thorne. Evelyn lo guió a través de los sucesos de aquella noche, y su testimonio fue presentado con la misma claridad impasible que exigía a los testigos en su propio tribunal. Relató la detención con pretexto, los insultos racistas durante la agresión física, sin alzar la voz ni mostrar emoción alguna. El interrogatorio de Bob Lynch fue brutal. Intentó presentar a Thorne como un elitista arrogante y desinformado, que se creía por encima de la ley. El juez Thorne, comenzó Lynch, con voz cargada de sarcasmo. Cuando el agente Miller, un veterano condecorado, le hizo unas pocas preguntas sencillas, usted respondió con hostilidad, ¿verdad? Inmediatamente comenzó a darle lecciones sobre derecho constitucional. No, señor Lynch, respondió Thorne con calma. Respondí a sus preguntas con objetividad. Cuando empezó a insultarme e intimidarme por mi raza,
Le informé que no iba a tolerar que me hablaran de esa manera, como es derecho de cualquier ciudadano. El derecho de cualquier ciudadano, tronó Lynch, o el privilegio de un juez federal que cree que la placa no le corresponde. Estabas enfadado, ¿verdad? Sentías que un simple policía de calle cuestionaba tu autoridad. Yo sentí que un agente de la ley violaba mis derechos. Lo corrigió Thorne con la mirada fija en el acero. Mi profesión es irrelevante. Lynch intentó convencer a Thorne durante horas, pero no logró acertar. Thorne se mantuvo imperturbable. Era un testigo profesional, y el jurado vio los ataques de Lynch como lo que eran. Intentos desesperados por confundir las cosas. Pero Evelyn sabía que el testimonio de Thorne, por muy contundente que fuera, podría no ser suficiente. El caso dependía de su siguiente testigo. Llamó al agente Daniel Davis a declarar. Davis caminó hacia el estrado como quien se dirige a su propia ejecución. Estaba pálido y sudando, evitando la mirada venenosa que Miller le dirigía desde la mesa de la defensa. Evelyn comenzó a relatar con calma los hechos de la detención de tráfico. Las respuestas de Davis fueron pausadas, lacónicas y coherentes con el informe policial oficial, la mentira que habían inventado. Lynch, en la mesa de la defensa, esbozó una leve sonrisa de confianza. «Agente Davis», dijo Evelyn, cambiando de tono. «Hablemos del momento posterior al arresto, cuando usted estaba en el coche con el agente Miller y el juez Thorne». «No hablamos», murmuró Davis. «¿Estás seguro?», insistió Evelyn. «Porque su GPS y los datos del vehículo muestran que no condujo directamente a la comisaría. Se detuvo 3 minutos en un callejón a 2 cuadras. ¿Por qué se detuvo?». Davis se quedó helado. Esto no figuraba en el informe. Era un detalle que solo él y Miller conocían. La sonrisa de Lynch se desvaneció. «No lo recuerdo», tartamudeó Davy. «Permítame refrescarle la memoria», dijo Evelyn con voz cortante como el cristal. ¿Acaso el agente Miller no apagó su cámara corporal y se lo dijo? Necesitamos aclarar nuestra versión. No le dijo que dijera que el sospechoso se puso agresivo y se abalanzó sobre él, obligándolo a darle un golpe en la cara para inmovilizarlo. Lynch se puso de pie de inmediato. Objeción. El abogado está interrogando al testigo. Se admite la objeción. El juez dijo: «Señor Reed, reformule». Evelyn se acercó al estrado. «Agente Davis, usted y su compañero falsificaron el informe policial oficial en un callejón para encubrir una agresión sin provocación». El silencio en la sala era sepulcral. Todas las miradas estaban puestas en Davis. Él miró a Miller, cuyo rostro era ahora una máscara de puro odio. Miró al juez Thorne, cuya expresión era neutral, casi compasiva. Miró al jurado, 12 ciudadanos comunes esperando la verdad. Davis respiró hondo, con un escalofrío. El dique de su miedo y culpa finalmente se rompió. «Sí», susurró. La palabra apenas audible. «¿Podría hablar en nombre del tribunal, oficial?», ordenó Evelyn. Davis levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí», dijo con la voz quebrada pero clara. «Lo hicimos, fue mentira, todo». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Lynch se dejó caer en su silla, derrotado. Durante la siguiente hora, la verdad brotó de Davis. Relató las palabras de Miller, su racismo cotidiano, el impacto de la bofetada. Confesó haber apagado su cámara corporal por órdenes de Miller. Describió la cultura de la comisaría 17, la mentalidad de usar a los agentes contra ellos y la práctica habitual de falsificar informes para justificar detenciones injustas. Ya no solo testificaba contra Miller, sino contra todo el sistema corrupto. Al terminar, no hubo contrainterrogatorio. Bob Lynch simplemente se puso de pie y dijo: «No hay más preguntas, su señoría». Ya no había nada más que preguntar. El muro de silencio impuesto por la policía se había roto y el agente Daniel Davis acababa de dictar sentencia condenatoria contra Evelyn Reed.
La deliberación del jurado fue una mera formalidad. Estuvieron deliberando menos de una hora. La presidenta del jurado, una mujer de mediana edad con semblante severo, entregó el veredicto al secretario judicial. Por el cargo de agresión en tercer grado. ¿Cuál es su veredicto? El secretario leyó. Culpable. Una ola de murmullos recorrió la sala. Por el cargo de abuso de autoridad, ¿cuál es su veredicto? Culpable. Por el cargo de perjurio, ¿cuál es su veredicto? Frank Miller permaneció inmóvil en su silla, con el rostro pálido. La bravuconería, la arrogancia, la sensación de invencibilidad. Todo había desaparecido, dejando solo a un hombre patético y derrotado. Mientras los agentes judiciales se acercaban para arrestarlo, lanzó una última mirada de odio a Davis, quien, sentado con la fiscalía, miraba fijamente sus manos. Pero el veredicto de culpabilidad fue solo la primera ficha de dominó. Tal como había prometido el juez Thorne, la maquinaria de la justicia federal seguía su curso. Al día siguiente del veredicto, el fiscal federal del Distrito Sur, acompañado por agentes del FBI y de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, ofreció una rueda de prensa en las escaleras del Tribunal Federal. La condena del ex agente Frank Miller no es el final, sino el comienzo, anunció la fiscal federal Ann Coleman con voz firme. A partir de hoy, el Departamento de Justicia ha iniciado oficialmente una investigación exhaustiva sobre patrones de conducta en la Comisaría 17 y la cúpula del Departamento de Policía de la ciudad. El anuncio causó gran revuelo. Era la declaración pública de guerra que tanto temía el jefe O'Connell. La investigación no se limitaría a Miller. Examinaría minuciosamente años de datos sobre controles de tráfico, detenciones, quejas ciudadanas e incidentes de uso de la fuerza. Agentes federales irrumpieron en la Comisaría 17, confiscando ordenadores, expedientes del personal y registros internos. El imperio comenzó a desmoronarse con una rapidez asombrosa. El jefe Michael Unnell fue el primero en caer. Ante una citación federal y la filtración de un memorándum interno donde desestimaba las crecientes quejas como agitación vecinal, el alcalde lo obligó a dimitir en desgracia. ¿Su carrera? Cuidadosamente construida sobre secretos e intimidación, había llegado a su fin. A cambio de su cooperación, al agente Davis se le ofreció un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de un delito menor por presentar un informe falso, entregó su placa y fue sentenciado a libertad condicional. Nunca volvería a ser policía, pero era un hombre libre, con la conciencia tranquila. La investigación federal, impulsada por el testimonio de Davis y los registros incautados, fue una debacle para la vieja guardia de la Comisaría 17. 2 sargentos y un teniente fueron acusados de conspiración para obstruir la justicia. Acusado de encubrir sistemáticamente a Miller y a otros oficiales de su sindicato, Bob Lynch, el influyente abogado sindical, se vio implicado en el encubrimiento. Si bien evitó cargos penales, su reputación quedó destrozada y se vio obligado a renunciar a su cargo de liderazgo. El apodo de Reino de Miller para la Comisaría 17 fue reemplazado en la prensa por uno nuevo: Cloaca. La investigación destapó una corrupción desenfrenada, desde la extorsión a empresarios locales hasta la manipulación de pruebas en casos menores de drogas. Las consecuencias fueron tan graves que la ciudad no tuvo más remedio que aceptar un amplio acuerdo judicial, una serie de reformas impuestas por el gobierno federal que cambiarían radicalmente la forma en que la policía operaba durante una generación. El imperio no solo había sido desafiado, había sido desmantelado ladrillo a ladrillo. Todo porque uno de sus secuaces abofeteó al hombre equivocado en la noche precisa. 6 meses después, la ciudad se sentía distinta. El aire era más puro. Las luces rojas y azules del retrovisor aún le provocaban un escalofrío de ansiedad, pero ahora atenuado por un destello de esperanza. Frank Miller, despojado de su bravuconería, compareció ante el juez para recibir su sentencia. Era una sombra de lo que había sido. Intentó leer una declaración de arrepentimiento preparada, pero sus palabras sonaban vacías.
una patética súplica de clemencia de un hombre que jamás la había demostrado. El juez permaneció impasible. Tras la grave violación de la confianza pública, sentenció a Miller a 3 años de prisión estatal, una pena casi inaudita para un agente en un caso de agresión no mortal. El castigo fue directo y brutal. Mientras se lo llevaban esposado, dejó de ser policía para convertirse en un recluso más del sistema, al que una vez contribuyó. Michael Unnell, el desacreditado ex jefe, se enfrentó a una prisión de otra índole. Se vio asediado por demandas civiles de decenas de víctimas cuyas quejas había silenciado. Le retiraron la pensión. Su nombre era sinónimo de corrupción. Vendió su gran casa en las afueras para pagar sus facturas legales y se mudó a un pequeño y anodino apartamento, un rey caído en el exilio. Su imperio de influencia se había convertido en un reino unipersonal. Daniel Davis encontró su propia y silenciosa forma de penitencia. Se mudó a un pequeño pueblo a unas horas de distancia y consiguió un trabajo como despachador en una empresa de transporte local. Llevaba una vida sencilla y anónima. Un día, un periódico local publicó un breve artículo sobre él después de que ayudara a coordinar el rescate de un conductor atrapado en una ventisca. El artículo mencionaba que era un ex policía que había dejado el cuerpo para buscar una vida más tranquila. Era un nuevo comienzo, uno que se había ganado con un único y aterrador acto de honestidad. Y el juez Mateo Thorne estaba de vuelta en el estrado del Tribunal Federal, con la misma toga negra, su voz con el mismo peso de autoridad. Pero algo había cambiado. El alcalde lo había designado, en virtud del nuevo decreto de consentimiento, para copresidir una nueva junta de supervisión civil. Un comité con amplios poderes para investigar de forma independiente la mala conducta policial. Aceptó el cargo sin dudarlo. El primer día de la reunión de la junta, no ocupó la presidencia, sino que se sentó como un igual entre líderes comunitarios, activistas y agentes reformados. Su declaración inicial fue breve. La justicia no es un destino, les dijo, es un proceso. Requiere vigilancia, valentía y la convicción de que nadie, ni un ciudadano, ni un jefe, ni un juez, está por encima de la ley. Nuestro trabajo comienza hoy. No buscaba venganza, no buscaba dinero ni fama. Buscaba justicia, y al hacerlo, había obligado a un imperio corrupto a derrumbarse bajo el peso de sus propios pecados. El verdadero karma no radicaba solo en el castigo de los culpables, sino en la construcción de algo mejor y más justo a partir de las cenizas. El hombre tranquilo del viejo Toyota Camry había demostrado que, a veces, el arma más poderosa contra un sistema corrupto es, simplemente, la negativa a ceder. Un año puede ser una eternidad. Para Frank Miller, despojado de su placa y uniforme y enfundado en el lúgubre y mal ajustado traje de un preso estatal, fueron 365 eternidades. El hormigón y el acero de la penitenciaría de Northgate contrastaban enormemente con el territorio familiar de la comisaría 17. Allí, su autoridad había desaparecido. Su mirada agresiva era una desventaja, y su pasado como policía era una marca que lo convertía en un blanco fácil. Había aprendido a hacerse pequeño, a caminar con la mirada baja, a intercambiar favores por protección. El león de las calles se había convertido en un ratón enjaulado. Su karma no fue un único evento cinematográfico, sino una lenta y constante erosión del hombre que solía ser. El momento más profundo no provino de un arma blanca en el patio, sino de una conversación tranquila en la biblioteca de la prisión. Un recluso mayor, un hombre llamado Alistair Henderson, que trabajaba acomodando libros en los estantes, se le acercó. Miller se puso tenso, preparándose para una confrontación. Pero los ojos de Henderson no reflejaban malicia, solo un reconocimiento cansado. «¿No te acuerdas de mí, verdad?», preguntó Henderson con voz ronca y grave. 208, un control de tráfico en la calle Elm. Dijiste que coincidía con la descripción de un sospechoso de robo. Desarmaste mi coche.
Miller se quedó en blanco. Había hecho cientos de controles como ese. Eran un torbellino de demostraciones de poder e intimidación. No encontraste nada, continuó Henderson, sin alzar la voz. Pero no te gustó cómo te miré. Así que dijiste que olías a marihuana. Era mentira. Tú lo sabías y yo lo sabía. Pero un juez te creyó. Yo tenía antecedentes penales de cuando era niño. Me dieron 18 meses. Perdí mi trabajo de capataz. Mi esposa me dejó mientras estaba preso. Mi hija no me hablaba. Salí, no encontré trabajo. Violé la libertad condicional al intentar ver a mi hija y me mandaron de vuelta aquí por 5 años. Miller lo miró fijamente, con la boca seca. Por fin veía la otra cara de su propia historia. No era solo un nombre en un archivo. Él fue el artífice de la ruina de este hombre. Leí sobre ti, dijo Henderson, dejando un libro en un carrito cercano. El juez. Curioso, ¿eh? Todas las mentiras que destrozaste, todas las pequeñas mentiras que dijiste. Y la que finalmente te delató fue cuando se la hiciste a un hombre que podía defenderse. No te enviaron aquí por ser un monstruo. Te enviaron aquí por ser un monstruo estúpido. Henderson se marchó, dejando a Miller de pie entre las estanterías de textos legales. El peso de aquella silenciosa acusación era mayor que el de cualquier sentencia judicial. Su imperio no se limitaba a su comisaría. Abarcaba las incontables vidas sobre las que había ejercido poder. Ahora, despojado de ese poder, se veía obligado a vivir entre los fantasmas que él mismo había creado. Esa era la verdadera naturaleza interminable de su castigo. Mientras tanto, en la ciudad, la reconstrucción avanzaba con la misma lentitud y dificultad. El juez Thorne se encontraba en una sala de conferencias bien iluminada, copresidiendo la reunión mensual de la nueva Junta de Supervisión Civil. El período de gracia había terminado. Los amplios mandatos federales ahora se ponían a prueba ante la compleja realidad del trabajo policial cotidiano. Ante ellos se encontraba el caso de un agente novato, recién salido de la Academia Reformada, que había aplacado a un adolescente que huía, sospechoso de hurto, en una tienda. El placaje fue agresivo y le provocó una fractura de clavícula al joven. Las imágenes de la cámara corporal eran caóticas. La justificación del agente, técnicamente, se ajustaba a las nuevas y más estrictas directrices, pero los miembros de la comunidad en la Junta lo consideraron una vuelta a las viejas costumbres. Es la misma historia de siempre, argumentó un miembro. Un pastor local. Uso excesivo de la fuerza contra un joven negro por un teléfono robado. La nueva jefa de policía, una mujer llamada Isabella Rossi, que había sido contratada para poner orden en la casa, replicó con calma. El agente siguió el protocolo. El sospechoso corría hacia una intersección concurrida. La intervención, aunque lamentable, se consideró necesaria para evitar lesiones mayores. La sala estaba dividida. Los viejos instintos de defender a la policía a toda costa o de condenarla a toda costa afloraban. El juez Thorne escuchó con paciencia a todas las partes. Cuando finalmente habló, su voz rompió la tensión. Dejemos de lado nuestros sentimientos personales por un momento y analicemos el procedimiento. Jefe Rossi, se siguió el protocolo. ¿Pero era el protocolo adecuado? Pastor Allen, la fuerza empleada pareció excesiva. ¿Pero fue ilegal o se trató de un fallo del protocolo? Nuestra labor aquí no es solo castigar o absolver a este agente. Nuestra labor es perfeccionar el sistema. Quizás sea necesario modificar el protocolo de persecución a pie. Tal vez, el programa de capacitación en técnicas de desescalada necesite un nuevo módulo sobre adolescentes sospechosos. Los guió para que dejaran de lado la ira y se encaminaran hacia las soluciones. Les enseñaba a realizar el arduo y poco glamoroso trabajo de la justicia. No la dramática victoria en los tribunales, sino el minucioso esfuerzo de reescribir las normas y reeducar las mentes. Su presencia garantizó que las reformas no se quedaran en meras palabras. Él era la viva imagen de la razón de ser de esa junta, un recordatorio constante y silencioso de lo fácil que podía ser que todo se desmoronara. A kilómetros de distancia, en un pueblo donde nadie lo conocía, Daniel Davis selló un sobre.
Contenía una carta breve y cuidadosamente redactada. Durante un año, había luchado contra su culpa. La libertad condicional y una nueva vida le parecían inmerecidas. Necesitaba un último acto para cerrar ese capítulo. 2 semanas después, se encontró sentado en un banco del parque frente al hombre cuya vida había transformado la suya de forma tan profunda. El juez Thorne había accedido a reunirse con él, eligiendo ese espacio público neutral en lugar de una oficina o un juzgado. «No sé qué decir», comenzó Davis, con la voz quebrada por la emoción. «Decir que lo siento. No basta». Me quedé ahí parado. Miré y casi le ayudé a enterrarlo. «Fui un cobarde. Tenías miedo», le corrigió Thorne con suavidad. «El miedo domina a mucha gente. La cuestión es, ¿qué haces cuando tienes la oportunidad de ser valiente?» «Ese momento en el estrado no lo compensa», dijo Davy, negando con la cabeza. «No, no lo compensa». Thorne asintió y el rostro de Davy se ensombreció. La redención del señor Davy no es un hecho aislado. No es una disculpa, es una forma de vida. Es el esfuerzo diario por ser mejor persona que ayer. Lo que hiciste en el estrado no fue por mí, fue por ti. Fue el primer día de tu nueva vida. Lo único que debes es vivirlo con la honestidad que descubriste en ese momento. Se quedaron un rato en silencio, observando a los niños jugar en un columpio cercano. «Gracias y señoría», dijo finalmente Davis, sintiéndose aliviado de un peso que no sabía que podía soltar. «Amigo», respondió el juez, «en este parque, solo soy Mateo». Cuando Davis se levantó y se marchó, no como un ex policía caído en desgracia, sino simplemente como un hombre con futuro, el juez Thorne permaneció en el estrado. Observó el horizonte de la ciudad a lo lejos. El imperio de Miller y O'Connell había desaparecido, reducido a una historia con moraleja que se susurraba en la academia de policía, pero su eco perduraba en la vida de Alistair Henderson, en los debates constantes del Consejo de Supervisión y en la serena determinación de Daniel Davis. La caída de un imperio es un estruendo ensordecedor, pero la labor lenta y paciente de construir una sociedad justa en su lugar es una tarea silenciosa y mucho más difícil. Y era una tarea a la que Mateo Thorne había vuelto a consagrar su vida en silencio. Así, un solo acto de arrogancia racista desencadenó una reacción en cadena que nadie pudo haber previsto. No se trataba simplemente de que un policía recibiera su merecido. Se trataba de desenmascarar una estructura corrupta entera. La bofetada de Frank Miller fue la chispa. Pero la integridad del juez Mateo Thorne fue el incendio que la purificó por completo. Esta historia nos recuerda con fuerza que el verdadero karma no se limita al castigo. Se trata de restablecer el equilibrio, a menudo de la forma más dramática y satisfactoria posible. Demuestra que el coraje de una sola persona puede ser suficiente para derribar un imperio. Si esta historia de justicia poética y justicia suprema te ha cautivado tanto como a nosotros, háznoslo saber dándole a me gusta. Comparte este video con alguien que necesite ver que el sistema, por imperfecto que sea, a veces puede funcionar. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nuestra próxima historia sobre consecuencias reales y justicia kármica.